Rúben Días, central del Manchester City, podría convertirse en el fichaje que cambie completamente el futuro del Real Madrid. Y cuanto más pienso en esta posibilidad, más convencido estoy de que José Mourinho ha identificado el verdadero problema del equipo. Soy Nilsson y hoy quiero hablar de una noticia que está generando mucho menos ruido del que debería entre los madridistas. Porque mientras todo el mundo discute sobre delanteros, extremos, estrellas mediáticas y fichajes capaces de monopolizar portadas durante semanas, Mourinho parece estar mirando hacia otro lugar. Y sinceramente creo que tiene razón. Porque llevo tiempo diciendo algo que quizá no guste a todo el mundo. El Real Madrid no necesita únicamente más talento. Necesita recuperar autoridad. Necesita recuperar personalidad. Necesita recuperar liderazgo. Necesita volver a transmitir esa sensación de fortaleza que durante muchos años convirtió al Santiago Bernabéu en uno de los escenarios más temidos del fútbol mundial. Y cuando analizo el nombre de Rúben Días encuentro precisamente eso. No veo únicamente un defensa. No veo únicamente un jugador con experiencia internacional. No veo únicamente a uno de los centrales más consolidados de Europa. Veo algo que el Real Madrid lleva tiempo necesitando. Un líder. Porque si observamos las mejores etapas de la historia reciente del club encontramos un patrón que se repite constantemente. Los grandes equipos del Real Madrid siempre tuvieron líderes defensivos. Siempre tuvieron futbolistas capaces de ordenar. Capaces de corregir. Capaces de transmitir seguridad. Capaces de sostener al equipo cuando llegaban los momentos difíciles. Y esa figura ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los años. No estoy diciendo que la plantilla actual carezca de calidad. Sería absurdo afirmar algo así. La calidad existe. Y mucha. Pero el fútbol de élite nunca ha sido únicamente una cuestión de talento. También es una cuestión de carácter. También es una cuestión de jerarquía. También es una cuestión de personalidad. Y ahí es donde creo que Mourinho ha detectado una oportunidad extraordinaria. Porque cuando escucho que el técnico portugués considera prioritario el fichaje de Rúben Días, sinceramente no me sorprende absolutamente nada. Estamos hablando de un entrenador obsesionado con los detalles. Estamos hablando de alguien que ha construido su carrera alrededor de la competitividad. Estamos hablando de una persona que entiende mejor que casi nadie la importancia de una defensa fuerte. Y cuando Mourinho mira a un central como Rúben Días, no está viendo únicamente estadísticas. No está viendo únicamente despejes. No está viendo únicamente duelos ganados. Está viendo liderazgo. Está viendo experiencia. Está viendo personalidad. Está viendo a un jugador preparado para asumir responsabilidades desde el primer día. Y eso tiene un valor enorme. Especialmente para un equipo que quiere volver a dominar Europa. Porque seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos visto al Real Madrid sufrir más de lo necesario en determinadas situaciones defensivas? ¿Cuántas veces hemos visto partidos donde la sensación de fragilidad terminaba apareciendo? ¿Cuántas veces hemos visto errores evitables en momentos decisivos? Demasiadas. Y precisamente por eso considero que la posible llegada de Rúben Días tiene mucho más sentido que muchos otros rumores que aparecen cada verano. Porque aquí no estamos hablando de una apuesta. Y esta diferencia es fundamental. No estamos hablando de un jugador que necesita 5 años para demostrar si puede triunfar. No estamos hablando de un talento por desarrollar. No estamos hablando de una promesa. Estamos hablando de una realidad. Estamos hablando de un futbolista que lleva años compitiendo al máximo nivel. Un jugador que ha sido pieza clave en uno de los equipos más dominantes del fútbol europeo. Un jugador acostumbrado a disputar partidos donde cualquier error cuesta títulos. Y eso es exactamente lo que necesita el Real Madrid. Porque existe una obsesión moderna por la juventud que a veces nos hace olvidar algo muy importante. Los títulos se ganan con jugadores preparados. Por supuesto que el talento joven es importante. Por supuesto que el futuro importa. Por supuesto que hay que pensar a largo plazo. Pero cuando llega un entrenador como Mourinho, el objetivo cambia. Porque Mourinho no aterriza en un proyecto para desarrollar futbolistas durante 4 años. Mourinho llega para ganar. Llega para competir. Llega para devolver al equipo a la cima. Y para lograrlo necesita certezas. Necesita jugadores capaces de rendir desde el primer entrenamiento. Necesita futbolistas acostumbrados a la presión. Necesita hombres que comprendan perfectamente lo que significa vestir una camiseta histórica. Y ahí es donde Rúben Días encaja de forma extraordinaria. Porque una de las cosas que más admiro de él es su capacidad para liderar sin necesidad de protagonismo excesivo. No necesita ocupar titulares cada semana. No necesita gestos teatrales. No necesita convertirse en el centro de atención. Lidera jugando.
Lidera corrigiendo. Lidera organizando. Lidera compitiendo. Y sinceramente creo que ese perfil encajaría perfectamente dentro de la cultura del Real Madrid. Además existe otro aspecto que me parece muy interesante. Su experiencia en la Premier League. Porque jugar durante tantos años en Inglaterra obliga a desarrollar cualidades muy específicas. Obliga a convivir con la intensidad. Obliga a soportar un ritmo altísimo. Obliga a enfrentarse constantemente a delanteros de primer nivel. Y esa experiencia no puede comprarse. No puede improvisarse. No puede acelerarse. Se construye a través de los años. Y Rúben Díaz ya ha recorrido ese camino. Por eso cuando escucho que el precio de la operación podría rondar los 60 millones de euros, sinceramente no me parece una locura. Y sé que algunos aficionados podrían sorprenderse al escuchar esto. Pero quiero explicarlo. Porque durante los últimos años hemos visto cifras completamente desproporcionadas por futbolistas mucho menos contrastados. Hemos visto clubes pagar auténticas fortunas por jugadores que todavía debían demostrar casi todo. Y aquí estamos hablando de uno de los centrales más fiables del continente. De un líder. De un internacional portugués. De un futbolista acostumbrado a competir por títulos. Por eso creo que debemos analizar la operación desde otra perspectiva. No como un gasto, sino como una inversión. Porque el verdadero coste no siempre es el dinero que pagas. A veces el verdadero coste es no resolver un problema cuando tienes la oportunidad de hacerlo. Y precisamente cuando empezamos a analizar cómo podría transformar la defensa del Real Madrid, cómo encajaría junto a Ibrahima Konaté y cómo cambiaría la estructura competitiva del equipo, aparece una dimensión todavía más fascinante de toda esta historia. Y es precisamente aquí donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque una cosa es analizar a Rúben Díaz como futbolista individual. Pero otra muy distinta es analizar lo que provocaría su llegada dentro del Real Madrid. Y cuando uno profundiza en ese escenario, entiende rápidamente por qué Mourinho estaría tan interesado en esta operación. Porque no estamos hablando únicamente de reforzar una posición. Estamos hablando de cambiar una dinámica. Estamos hablando de modificar una mentalidad. Estamos hablando de reconstruir una estructura defensiva que durante demasiados años ha dependido más del talento individual que de una auténtica organización colectiva. Y aquí aparece otro nombre fundamental en toda esta historia. Ibrahima Konaté. Porque según las informaciones que circulan alrededor del proyecto que Mourinho tendría en mente, la idea sería formar una pareja compuesta por Konaté y Rúben Díaz. Y sinceramente, cuanto más pienso en esa combinación, más sentido le encuentro. No porque sean jugadores idénticos. Todo lo contrario. Precisamente porque son diferentes. Konaté aporta potencia física. Aporta velocidad. Aporta capacidad para corregir espacios abiertos. Aporta agresividad. Aporta presencia. Mientras que Rúben Díaz aporta liderazgo. Aporta organización. Aporta lectura táctica. Aporta experiencia. Aporta autoridad. Y cuando consigues juntar perfiles complementarios, es cuando empiezan a construirse las grandes defensas. Uno de los errores más frecuentes que cometen muchos clubes es buscar futbolistas que hagan exactamente lo mismo. Pero las mejores parejas defensivas de la historia siempre se construyeron a través del equilibrio. Cada uno aportaba algo diferente. Cada uno cubría las carencias del otro. Cada uno potenciaba las virtudes del compañero. Y eso es exactamente lo que veo en esta posible sociedad. Por eso entiendo perfectamente que Mourinho contemple esta posibilidad con tanto interés. Porque no está pensando únicamente en el próximo partido. Está pensando en cómo construir una defensa capaz de competir durante varias temporadas. Y aquí quiero detenerme en algo que considero fundamental. La palabra competir. Porque muchas veces hablamos de calidad. Hablamos de talento. Hablamos de técnica. Pero la verdadera élite del fútbol se define por otra cosa. Se define por la capacidad de competir cuando la presión alcanza niveles extremos. Y Rúben Díaz lleva años demostrando que sabe hacerlo. Ha jugado eliminatorias decisivas. Ha disputado finales. Ha soportado la exigencia permanente de un club obligado a ganar. Ha convivido con expectativas gigantescas. Y nunca ha dejado de responder. Eso tiene un valor enorme. Especialmente en un vestuario que está entrando en una nueva etapa. Porque cuando un equipo inicia un nuevo ciclo necesita referencias. Necesita futbolistas que marquen el camino. Necesita jugadores capaces de transmitir hábitos competitivos. Necesita líderes. Y aquí es donde creo que muchos aficionados están infravalorando el posible impacto de esta operación. Porque algunos analizan el fichaje únicamente desde una perspectiva deportiva.
Yo creo que el impacto sería mucho más profundo. Rúben Díaz podría convertirse en una referencia para toda la plantilla. Podría convertirse en una voz importante dentro del vestuario. Podría convertirse en uno de esos futbolistas que elevan el nivel competitivo de quienes les rodean. Y eso no aparece en las estadísticas. No aparece en los resúmenes. No aparece en los vídeos de mejores jugadas. Pero marca diferencias enormes a lo largo de una temporada. Por eso me gusta tanto este perfil para el Real Madrid. Porque no llega para ser una figura decorativa. No llega para vender ilusión. No llega para alimentar campañas publicitarias. Llegaría para ayudar a ganar. Y en el Real Madrid esa debe ser siempre la prioridad. Ahora bien, también creo que esta posible incorporación enviaría un mensaje muy claro al resto del vestuario. Un mensaje que Mourinho probablemente considera imprescindible. La competencia vuelve a ser total. Nadie tendría garantizado absolutamente nada. Nadie podría acomodarse. Nadie podría pensar que jugará por nombre. Porque la llegada de un central de este nivel obliga a todos a elevar su rendimiento. Y eso es exactamente lo que necesita cualquier equipo que aspire a dominar Europa. La comodidad nunca ha producido grandes campeones. La exigencia sí. La competencia sí. La presión sí. Por eso creo que la posible llegada de Rúben Díaz encaja perfectamente con la filosofía de Mourinho. Porque si algo ha caracterizado siempre a los equipos del entrenador portugués es la meritocracia competitiva. Juega quien responde. Juega quien compite. Juega quien demuestra estar preparado. Y sinceramente creo que el madridismo necesita recuperar esa mentalidad. Porque durante demasiado tiempo el debate ha girado alrededor de nombres. Alrededor de reputaciones. Alrededor de expectativas. Y muy pocas veces alrededor de algo mucho más importante. El rendimiento real sobre el terreno de juego. Por eso considero que esta operación representa mucho más que un simple fichaje. Representa una declaración de intenciones. Representa una forma de entender el fútbol. Representa un proyecto que busca volver a construir desde los fundamentos. Y ahí es donde aparece la diferencia más importante respecto a otros rumores que hemos analizado en este canal. Muchas veces hablamos de futbolistas que podrían llegar para mejorar algo concreto. Un extremo para desequilibrar. Un delantero para marcar goles. Un centrocampista para controlar el juego. Pero en este caso hablamos de algo mucho más amplio. Hablamos de reconstruir la columna vertebral del equipo. Porque los grandes ciclos ganadores siempre nacen desde una estructura sólida. Y cuando uno observa los equipos más exitosos de la historia reciente del Real Madrid encuentra un elemento común. Todos transmitían seguridad. Todos transmitían autoridad. Todos transmitían personalidad. Los rivales sentían que tenían que hacer un partido perfecto para poder competir. Y esa sensación se fue construyendo desde atrás. No desde las portadas. No desde el marketing. No desde los focos. Desde la solidez. Desde la disciplina. Desde el trabajo. Y creo sinceramente que Mourinho quiere recuperar exactamente eso. Quiere un equipo que vuelva a imponer respeto. Quiere un equipo que vuelva a dominar emocionalmente los partidos. Quiere un equipo capaz de soportar cualquier escenario competitivo. Y para lograrlo necesita líderes. Necesita jugadores preparados. Necesita certezas. Por eso soy favorable a la llegada de Rúben Díaz. No porque crea que resolverá todos los problemas del Real Madrid. Sería injusto cargar esa responsabilidad sobre cualquier futbolista. Pero sí porque creo que representa exactamente el tipo de perfil que necesita este proyecto. Experiencia. Personalidad. Liderazgo. Mentalidad ganadora. Capacidad competitiva. Y sobre todo algo que considero absolutamente esencial para esta nueva etapa. Fiabilidad. Porque cuando Mourinho mira a Rúben Díaz, no está viendo únicamente a un central. Está viendo una pieza capaz de ayudarle a construir la identidad competitiva que quiere devolver al Real Madrid. Y sinceramente, si la oportunidad existe por una cifra cercana a los 60 millones de euros, me parece una de las operaciones más inteligentes que podría realizar el club este verano. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Rúben Díaz es exactamente el líder defensivo que necesita el Real Madrid? ¿O preferiríais que el club apostara por un perfil más joven pensando en el futuro? Os leo en los comentarios. Y si queréis seguir informados sobre todos los movimientos que pueden cambiar el futuro del Real Madrid, haced clic ahora mismo en la noticia que aparece en pantalla. Hasta la próxima. ¡Hala Madrid y nada más!